Padre, gracias te damos en esta mañana por el privilegio que nos das de reunirnos una vez más. En esta oportunidad, Señor, a ti te ha placido que cada uno de nosotros estemos aquí, por lo cual ahora te pido, Señor, que seas tú despejando nuestras mentes para poder, Señor, enfocarnos en lo que estaremos aprendiendo en esta oportunidad. Si hubiese alguna preocupación, algo que agobie nuestras mentes, nuestras almas, sé tú, Señor, trayendo esa paz que solamente tú ofreces, pero a la vez, Señor, el entendimiento necesario a través de tu Espíritu Santo para poder entender los misterios de tu palabra y cuando sea necesario llevar a cabo esa práctica, Señor. Bendice la vida de cada uno de los maestros, bendice la vida de cada uno de mis hermanos presentes. No permita, Señor, que salgamos de la misma manera en que llegamos, sino que seamos alimentados por tu palabra, Señor, y que al debido tiempo, de la misma forma, podamos sembrar las diferentes palabras que tú dejaste para nosotros con las personas allá afuera, personas que no te conocen, pues reconocemos, Señor, que tú nos has llamado a cada uno de nosotros para predicar acerca de ti. Gracias te doy, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden salir los niños, jóvenes, adolescentes, y antes de que se siente, hermano, salude a su hermano, hermana a la par. Gloria sea nuestro Dios. ¿Cómo están, hermanos? La semana pasada nos gozamos con cada uno de nuestros hermanos y hermanas que tomaron ese paso de obediencia al bautizarse, al hacer esa declaración pública, no solamente delante de nuestro Dios, sino también delante de la iglesia. Y gloria a Dios por la vida de cada uno de ellos. En esta oportunidad, hermanos, continuamos con la serie que se comenzó ya hace unos meses atrás, las enseñanzas del Maestro conforme a lo que nos enseña el Evangelio según Mateo. Hace 2 semanas, hermanos, estuvimos aprendiendo acerca del tema de la mies y los obreros. Aprendimos que nuestro Señor Jesucristo, parado en aquella colina, vio a toda la multitud que le rodeaba, que estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor, a lo cual nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de cada una de esas ovejas al ver la condición en la que se encontraban. Y la instrucción final que vimos en esta enseñanza es que nuestro Señor Jesucristo pidió a los discípulos que rogaran al Señor de la mies para que enviara más obreros a su mies. Hasta este punto, hermanos, podemos ver que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo primordialmente habían sido espectadores del trabajo que nuestro Señor Jesucristo había llevado a cabo. Pero ese tiempo de espectadores ya se había terminado. Y cuando llegamos al capítulo 10, hermanos, ahora podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, después de que pasaron unos años con Él aprendiendo directamente del Maestro de Maestros, ahora nuestro Señor Jesucristo los envía a que cada uno de ellos lleven a cabo la misma labor que Cristo había llevado hasta ese punto. En esta oportunidad estaremos viendo el llamado de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo y de la misma forma la misión que Dios les encargó. Al ver los detalles de la misión que Dios encargó a cada uno de estos discípulos, hermanos, de la misma forma al analizar y escudriñar los detalles que Cristo les comparte, vamos a estar aprendiendo a la vez, hermanos, detalles importantes de lo que la palabra de Dios nos muestra para que un ministerio en esta tierra sea eficaz. Pienso que estamos de acuerdo, hermanos, que los ministerios, las iglesias alrededor del mundo, somos parte de la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, aunque estemos en diversas partes de este mundo. Pero una cosa que podemos ver como un patrón, hermanos, es de que Cristo, a lo largo de toda la Escritura, primordialmente el Nuevo Testamento, ha dejado instrucciones específicas de qué manera es que esa iglesia se debe de manejar estando aquí en la tierra. Y aunque las que vamos a aprender son directamente a los discípulos, es ahí cuando, como lo mencioné, al escudriñar, hermanos, vamos a ver algunos detalles que nos es importante a cada uno de nosotros considerar. Pero para comenzar, comencemos viendo, hermanos, lo que viene siendo el llamado de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo
capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios, Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Fueron solamente 12 personas, hermanos, los que nuestro Señor Jesucristo escogió directamente para que trabajasen directamente con Él y para Él. Pero la obra que nuestro Dios llevó a cabo a través de estos 12 hombres, a excepción de Judas, es una obra, hermanos, que hasta el día de hoy continúa llevando a cabo su efecto en la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Dios soberanamente, hermanos, escogió estos hombres. No había absolutamente nada interesante en ellos o nada que los calificara por sí mismos para llevar a cabo dicha misión. Fueron hombres que Dios escogió sin preparación, hombres rechazados, pero que, como lo estaremos viendo a lo largo del Evangelio de Mateo, fueron hombres usados por la mano de nuestro Dios en diferentes áreas. Pero a estos dos hermanos que Dios escogió, dice el versículo 1 que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Las semanas pasadas, hermanos, cuando estuvimos estudiando el capítulo 8 y capítulo 9, estuvimos aprendiendo de que Jesucristo mismo, al principio de su ministerio, llevó a cabo todas estas señales y prodigios. Liberó a endemoniados, sanó enfermos, hizo muchos milagros. Y ahora, para esta etapa, ahora que está enviando a los 12, ahora les da la capacidad para que ellos mismos lleven a cabo la misma obra que Cristo había llevado a cabo. ¿Cuál era esa obra? Mateo 9:35 nos enseña que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hacer lo mismo que Jesús hizo como los 12 autenticaba a la vez, hermanos, que ellos verdaderamente habían sido enviados por parte de nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma que los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, como ya lo aprendimos, autenticaba que verdaderamente Jesucristo era el enviado por Dios Padre. Este, queridos hermanos, es el propósito principal por el cual nosotros vemos a lo largo de la Escritura, por el cual se llevaban a cabo los milagros, prodigios y señales. Era para autenticar al mensajero y lo que les estaba comunicando. Más adelante vamos a aprender más acerca de esto, pero como lo podemos ver, hermanos, los apóstoles efectivamente echaron fuera muchos demonios, sanaron muchos enfermos, sanaron muchas dolencias, y la mayoría de estos registros las podemos encontrar en el libro de Hechos. Pero el punto aquí, hermanos, es que los 12 seleccionados y enviados por parte de nuestro Señor Jesucristo manifestaron el mismo poder que Jesús había manifestado, como lo vemos en el capítulo 8 y capítulo 9 de Mateo. Y ahora a estos 12 Jesús les da la misma autoridad, la misma capacidad para que los envíe y hagan la misma función. Y dice el versículo 2 de Mateo que los nombres de los 12 apóstoles son estos. Interesantemente, cuando pasamos del versículo 1 al versículo 2, podemos ver un cambio de palabra que nuestro Señor Jesucristo mismo usa para referirse a estas 12 personas. En el versículo 1 los llama los discípulos, pero ya cuando llegamos al versículo 2, por primera vez, hermanos, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo usa esta palabra para referirse a los 12, y la palabra que usa es la palabra apóstol. Una palabra que lamentablemente el día de hoy se usa muy a la ligera, hermanos. No vamos a entrar a profundidad en ese tema, hermanos, porque no es el tema del contexto de lo que presenta, pero sí me gustaría mencionar lo siguiente.
En toda la Escritura, hermanos, principalmente lo que viene siendo el Nuevo Testamento, nos encontramos con los 12 apóstoles que fueron elegidos directamente por nuestro Señor Jesucristo, que como lo estaremos aprendiendo, fueron los 12 enviados primordialmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y la única otra persona que encontramos fue el apóstol Pablo, que como nos enseña Romanos 11:13, fue el único apóstol enviado hacia los gentiles. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa un mensajero enviado. En el Nuevo Testamento, hermanos, es muy importante que notemos lo siguiente. En el Nuevo Testamento, en el griego original, encontramos esta palabra en muchas ocasiones. Pero el punto, hermanos, es que en la mayoría de las ocasiones que encontramos esta palabra apóstol, se está usando para una persona enviada con una misión, no para personas que ejercieron el ministerio apostólico. Pero para las personas que fueron enviadas con una misión, lo podemos ver repetidas veces. Lo podemos ver con Timoteo, Bernabé, Andrónico y Junías y muchas otras personas. Pero eso no significa, hermanos, que por el hecho de que fueron unos enviados, eso no significa que estas personas que acabo de mencionar, entre muchas otras, ejercían el ministerio apostólico. Si nosotros queremos hoy en día, hermanos, aplicar el significado de la palabra apóstol, que es un enviado, de una manera general, entonces todos y cada uno de nosotros somos apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos envió. Ahora, pienso que estamos de acuerdo, hermanos, que nosotros no somos apóstoles. Entonces, es importante, hermanos, que veamos de qué manera nuestro Señor Jesucristo y los mismos apóstoles usaron esta palabra. Estos dos hermanos de los cuales estamos viendo en Mateo capítulo 10, versículo 1, fueron 12 personas específicas seleccionadas para llevar a cabo una misión muy específica. Ahora, ante dicha información puede surgir la siguiente pregunta: ¿existen apóstoles el día de hoy? Bueno, veamos un detalle importante, hermanos, de lo que la palabra de Dios nos enseña. Todos sabemos perfectamente qué fue lo que pasó con Judas. El mismo evangelista de Mateo dice aquí, cuando da el nombre de todos ellos, al final del versículo 4, dice: y Judas Iscariote, el que también le entregó. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña que sucede con Judas cuando entrega a nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios que se colgó de un árbol. En el libro de Hechos podemos ver la otra mitad de la información, cuando él se cuelga del árbol. Muy posiblemente la rama en la cual había puesto esa soga se rompió, cayó y se abrieron sus entrañas, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Pero cuando Judas muere, cuando Judas lleva a cabo el propósito que había sido profetizado cientos de años atrás, podemos ver, hermanos, que ahora los discípulos se quedan con una tarea. ¿Y cuál tarea era? Reemplazar a Judas. Y lo que les quiero mostrar de una manera breve, hermanos, es cuáles eran los requisitos para que una persona pudiese ejercer el ministerio apostólico. La persona que iba a ocupar esta posición, hermanos, debía de cumplir con los siguientes requisitos. Debía de ser una persona llamada directa por nuestro Señor Jesús. Dicha persona, hermanos, era necesario, mucha atención, para ser un apóstol, hermanos, era necesario ser testigo ocular de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero de la misma forma ver al Cristo resucitado. Dicha persona, hermanos, debía de hacer las mismas señales que acabamos de ver en los versículos, señales de apóstol. Quiero que veamos rápidamente, hermanos, Hechos capítulo 1, versículo 21, pues aquí nos encontramos, hermanos, con lo que viene siendo estos requisitos. Y si alguien fuese a ocupar el ministerio apostólico hoy en día, es porque cumple con estos requisitos. Vean lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 21. Es necesario, pues, ya aquí están platicando, Judas murió, ¿qué es lo que vamos a hacer? Debe de ser reemplazado. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, como dice, hermanos,
uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. A no ser que una persona verdaderamente vio al Cristo resucitado, esa persona no califica para ser un apóstol. A no ser que una persona haga los prodigios y señales de un apóstol, como lo veremos más adelante, esa persona no califica para ser un apóstol. La última persona que nos registra la Escritura que cumplía con estos requisitos fue el mismo apóstol Pablo. Y vean lo que Pablo dice de sí mismo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, este es Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo está dejando en claro que esa parte del requisito de ver al Cristo resucitado, dice Pablo, al último que se apareció fue a mí, dice Pablo. Y él, hermanos, siendo modesto, dice Pablo, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que ni siquiera soy digno, dice Pablo, de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero como lo mencioné, hermanos, esta palabra se usa muy a la ligera. Si nosotros queremos aplicar el significado de la palabra apóstol de una manera general, todos somos apóstoles. Pero si vemos los detalles de los requisitos para que una persona ejerza el ministerio apostólico, hermanos, Pablo fue el último apóstol que la palabra de Dios nos enseña. Pero primordialmente podemos ver que nuestro Señor Jesucristo escogió a 12, incluyendo a Judas, para que cumpliera el propósito profetizado. Pero estos 12 que nuestro Señor Jesucristo entregó esta tarea, hermanos, como ya lo mencioné, llevaron a cabo una función, hermanos, cuyo efecto se continúa llevando a cabo hasta el día de hoy y se continuará llevando a cabo hasta que el número de los elegidos se cumpla y finalmente Cristo venga por su iglesia. Hasta que eso no suceda, hermanos, la labor que Dios llevó a cabo a través de estos 12 se continúa llevando a cabo hoy en día y hasta que Cristo venga por su iglesia. En el libro Quiet Talks of Service de Samuel Dickey Gordon, este autor presenta, hermanos, un relato imaginario de lo que pasó cuando Jesús resucitó y regresó al cielo, que me gustaría relatárselos brevemente. En este libro dice lo siguiente: Maestro, moriste por el mundo, ¿verdad?, le pregunta el ángel Gabriel después de saludar a Jesús. Así es, contestó el Señor. Después de haber sufrido mucho, así es, vuelve a responder Jesús. ¿Saben todos que moriste por ellos?, le pregunta el ángel. No, contesta Jesús. Solo unos pocos en Palestina lo saben hasta ahora. Pues bien, ¿cuál es tu plan para decirle al resto del mundo que derramaste tu sangre por ellos? Responde Jesús, bueno, les pedí a Pedro, Jacobo, Juan, Andrés y algunos otros que se encargaran de hablarles a otros lo más importante de sus vidas, y que luego estos le hablaran a otros y estos a su vez pudieran hablarle a otros, y que finalmente llegaran hasta lo último del mundo entero, y así todos conocerán la emoción y el poder del Evangelio. Pero ¿qué pasa si Pedro falla?, cuestionó el ángel Gabriel. ¿Y si después de un tiempo Juan no le habla a nadie?
¿Y qué pasaría si Jacobo y Andrés se avergonzaran y temieran? ¿Entonces qué? No tengo otros planes, contestó Jesús. Cuento totalmente con ellos. Aunque esto es una fantasía, dramatiza una gran verdad, hermanos, acerca del Evangelio. Y esa gran verdad es que Dios, el método que anticipó para que su obra se llevase a cabo, fueron que sus discípulos hablaran a más personas que se convierten en discípulos y esas personas hablaran a más. Y todo eso, queridos hermanos, comenzó con los 12. Es por eso que aprendíamos hace 2 semanas que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: orad al Señor de la mies. ¿Cuál fue la petición de Jesús? Que envíe más obreros a su mies. Pero todo comenzó con 12 personas. ¿Quiénes fueron estos 12? Mateo 10:2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. 12 personas seleccionadas directamente por el maestro de maestros para que trabajasen cerca con él y directamente para él. Muchos se preguntan, hermanos, en aquella escena que el apóstol Juan vio en el libro de Apocalipsis, de las 12 columnas que tienen los nombres de los 12 apóstoles, ¿quiénes son los nombres de esas personas? Tenemos la convicción de que los primeros 11 son los que portan su nombre en cada una de esas columnas. Lo que ha sido cuestión de debate es quién ocupa este número 12, si fue el apóstol Pablo o si fue Matías. Pues recordarán, hermanos, que cuando ellos están buscando a la persona que va a ocupar el lugar de Judas, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que la suerte cayó sobre Matías. La realidad, hermanos, es que no sabemos. No sabemos quién ocupa el 12º número en esas columnas, pero lo que sí sabemos con exactitud, hermanos, es de que el ministerio, obra de estas 12 personas fue verdaderamente específico. Y hoy en día, hermanos, cualquier iglesia de nuestro Señor Jesucristo es apostólica en el sentido de, como dice el libro de Efesios, estamos trabajando sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es ese fundamento? Leamos Mateo hasta Apocalipsis. Ahí está el fundamento de los apóstoles. Una vez que el fundamento está puesto, hermanos, no le vamos a poner otro fundamento encima. El fundamento ya está. Y el fundamento se llevó a cabo a través de estos 12. Y a estos 12, continúa diciendo Mateo capítulo 10, versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hasta aquí veremos el día de hoy. En estos versículos podemos ver algunas de las instrucciones por parte de nuestro maestro hacia sus recién elegidos apóstoles. Y como ya lo mencioné, hermanos, en cada una de estas instrucciones estaremos viendo principios escriturales para todo ministerio eficaz. La primera instrucción que nuestro Dios les dio, les dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta instrucción, hermanos, es verdaderamente interesante porque lo que les está diciendo Jesús: ustedes no deben, no pueden, no deberían entrar en ciudad de samaritanos o gentiles. Para allá no los estoy enviando, es lo que le está diciendo Jesús. Más bien vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En primer lugar, hermanos, es importante notar de que esta instrucción fue temporal. La instrucción de que los apóstoles no predicasen a gentiles, sino solamente al pueblo judío, fue una instrucción temporal. ¿Cómo sabemos eso?
La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de la gran comisión. ¿Y qué fue lo que Cristo les dijo en Mateo capítulo 28? Vayan y hagan discípulos a las ovejas de Israel. Eso no les dijo. ¿Qué fue lo que les dijo? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero podemos ver que de Mateo 10 a Mateo 28, la instrucción de los 12, no vayan a las ciudades de los gentiles. No vayan con los samaritanos. Vayan solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Surge la siguiente pregunta: ¿por qué Jesús en esta etapa de su ministerio envía a los 12 directamente a la casa de Israel y no a los gentiles? Hay diferentes razones posibles del por qué, y les quiero compartir por lo menos 3. En primer lugar está, hermanos, el plan especial de los judíos en el plan maravilloso de nuestro Dios. Como lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, hermanos, era el pueblo escogido de Dios, el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa y el pueblo a quien Dios le encargó, le entregó la ley. Lo que nosotros hoy en día vemos desde Génesis hasta Malaquías fue al pueblo judío. Cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, hermanos, fue solamente a los judíos a los que primordialmente predicó. Y el mensaje que les dijo fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma mujer samaritana que nuestro Señor Jesucristo se encontró cuando iba camino de una aldea a otra, la misma mujer reconoció: la salvación viene de los judíos. Es decir, vino primero a los judíos y de los judíos salió para el resto del mundo. Israel, representado por Jerusalén y Judea, fue el punto de partida, hermanos, para llevar a cabo el evangelio hasta Samaria y lo último de la tierra. Lo que nosotros hoy en día conocemos como el evangelio, hermanos, tuvo un punto de partida, y ese punto de partida fue con el pueblo judío. Y por lo tal, cuando Jesús los envía a los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahora, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, hermanos, si los apóstoles no hubiesen hecho caso y hubiesen ido primero con los gentiles, hubiesen ido con los samaritanos, muy seguramente, hermanos, los verdaderos judíos, las ovejas perdidas de la casa de Israel, se hubiesen cerrado al escuchar el mensaje que ellos venían predicando, porque lo estarían viendo como un mensaje pagano. Porque los samaritanos, todos los gentiles, tenían una diversidad de dioses paganos. Si los apóstoles hubiesen ido primero con ellos y después con los judíos los estarían viendo como: no, estos vienen con un mensaje pagano. Era necesario que fuesen primero a la casa de Israel. Podemos ver el grandioso y maravilloso plan de Dios de principio a fin, incluyendo en estos detalles mínimos. Pero otra segunda razón por el cual Jesús los envió primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y no, hermanos, a todos los gentiles, es porque, recordemos, hermanos, los discípulos a esta etapa son unos novatos. Están comenzando su misión. Si ellos difícilmente, como lo podemos ver en los mismos evangelios, podían llevar a cabo esta labor con las personas que compartían la misma cultura, el mismo contexto, hermanos, ¿qué tan más difícil sería para que fuesen a un contexto completamente pagano que ni ellos mismos entendían? Y este problema, hermanos, lo podemos ver incluso con los 12 elegidos, incluso con el mismo apóstol Pedro, que era considerado el líder de los apóstoles. El apóstol Pedro, hermanos, debido a las diferencias culturales tan grandes, él, después que ya se les da la instrucción que vayan y prediquen a todas las naciones, podemos ver un prejuicio en Pedro. De tal manera que él no creía en su corazón que los gentiles eran dignos de recibir el evangelio. No fue hasta que nuestro Señor Jesús le dijo: lo que Dios limpió no llames común. En aquella visión que Dios le mostró a Pedro estando en el techo de aquella casa. Pero podemos ver, hermanos, que el prejuicio de Pedro continúa, y es una área en la cual Dios continúa trabajando, porque cuando llegamos al libro de Gálatas, hermanos, Pedro todavía, después de años, tenía ese prejuicio en su corazón. De tal manera, hermanos, que podemos ver una confrontación apostólica entre Pedro y Pablo, porque Pedro se estaba comportando de una manera hipócrita.
Se estaba juntando con los judíos y a la vez estaba despreciando al pueblo gentil y a la vez quería judaizar a los gentiles. Y es en aquella escena que viene Pablo y le dice: Pedro, tú siendo judío, ni siquiera puedes vivir conforme a las normas judías, pero si quieres judaizar a estos gentiles. Podemos ver, hermanos, la importancia del por qué las cosas se llevaron a cabo de esta manera. Pero la tercera razón, hermanos, por la cual Jesucristo restringió la tarea de los 12 a esta etapa de su ministerio, es porque ellos necesitaban una área enfocada como punto de partida para llevar a cabo la misión que nuestro Señor Jesucristo les había encomendado. Y es aquí, hermanos, donde nosotros como iglesia, como ministerio, podemos ver ciertos principios, hermanos, que nosotros a la vez debemos de aplicar de la misma forma en la iglesia. Principios, hermanos, que incluso podemos ver en nuestro Señor Jesús. No sé si usted sabía, hermano o hermana, pero nuestro Señor Jesucristo no fue a predicar a ningún lugar de los gentiles. Nuestro Señor Jesucristo predicó con gentiles, pero cuando se los topaba camino de una aldea de los judíos hacia otra. Es ahí donde podemos ver que se encontró con la mujer samaritana. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no planeó. Nuestro Señor Jesucristo no fue a ningún lugar de los gentiles. Al igual que los apóstoles, su punto de partida, el punto de avance era la casa de Israel. Ellos deben de enfocarse en esa región específica. Ahora, ¿qué nosotros podemos aprender como iglesia, hermanos, en cuanto a esta primera instrucción que vemos por parte de nuestro Señor Jesús? Posiblemente tú, hermano o hermana, tengas en tu mente grandes planes de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Gloria a Dios por eso. Pero hazte la siguiente pregunta: si ya trabajaste con tu punto de partida, ¿ya evangelizaste a los de tu propia casa? ¿Ya les hablaste y discipulaste a los de tu propia casa? Porque si no has hecho eso, es verdaderamente ingenuo y no tiene sentido que queramos ir al resto de las naciones. Y eso de la misma forma, hermanos, nos ayuda a que como iglesia Dios da objetivos claros y nosotros cometeríamos un gravísimo error como iglesia si comenzando queremos tragarnos el mundo. Y queremos hacer esto, queremos hacer lo otro y luego queremos hacer allá y acá, cuando ni siquiera tenemos el fundamento bien puesto. Lo primero debe ser el punto de partida. Trabajar con los de adentro. Una vez que ya se existe esa capacitación, entonces ahora sí podemos ver el siguiente paso. Pero si nosotros como iglesia no ponemos atención a estos detalles, hermanos, nos podemos verdaderamente desviar de la meta. Y lamentablemente, hermanos, podemos ver cómo hoy en día mucha gente, al no entender estos principios, de esa manera trabajan en sus ministerios, cuyo propósito principal es crecer la congregación lo más rápido que se pueda. Pero hermanos, ¿de qué nos sirve tener una iglesia enorme de congregantes que no conozcan a Cristo? Sería como ir a un río de 1 kilómetro en diámetro, pero solamente con 1 centímetro en profundidad. Absolutamente de nada nos sirve. Debemos de trabajar primero, debemos de crecer, debemos de capacitarnos y entonces podremos ser efectivos para los siguientes pasos. De otra manera, hermanos, va a sonar feo, pero lo que vamos a hacer va a ser un cochinero donde quiera que vayamos. ¿Usted se imagina, hermanos, a una persona no preparada a querer llevar a cabo esta función? ¿Usted se imagina, hermanos, a un Mateo que no entiende el evangelio ir a predicar a los gentiles? ¿Usted se imagina a un Tomás que no conoce el evangelio ir a predicar con los samaritanos? Hermanos, se lo tragan vivo. Pero nosotros sí queremos. Y queremos hacer todo. Cuando la palabra de Dios, hermanos, nos presenta un mapa de la manera en que nosotros debemos de trabajar. Para empezar, un principio que nosotros debemos de tener en claro, hermanos, es que el crecimiento solamente lo da Dios. El crecimiento verdadero, hermanos, solo lo da Dios. Y como el crecimiento verdadero solamente lo da Dios, la responsabilidad de la iglesia es ver las instrucciones que encontramos en su palabra y apegarnos lo más que podamos a ellas para que posteriormente podamos continuar con las diferentes instrucciones que Cristo ha entregado. Pero con los discípulos, hermanos, les dice: vayan, pero no vayan a Samaria, no vayan con los gentiles, vayan a los 12. Primero trabajen
con los 12. Ya después, llegamos al capítulo 28 y entonces le dice, ahora sí, vayan y prediquen a los paganos. Vayan ahora sí al resto del mundo. Pero en el versículo 7 de Mateo capítulo 10 nos encontramos con la segunda instrucción. Una vez que Jesús les dice qué regiones visitar y qué regiones no visitar, les dice lo siguiente en Mateo capítulo 10, versículo 7. Predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí podemos ver, hermanos, el segundo principio para todo ministerio. Y este principio tiene que ver que para ministrar con eficacia, hermanos, debe de haber un mensaje verdaderamente claro. Debe de existir un mensaje preciso. Lamentablemente, hermanos, muchas personas hoy en día no reciben el evangelio porque no es explicado de la manera correcta. Y lamentablemente, hermanos, podemos pensar que es un problema ahí afuera, hermanos, pero lamentablemente es un problema dentro de la iglesia. Muchas personas hoy en día, hermanos, no entienden el evangelio, lamentablemente porque no se les ha explicado de una manera clara y precisa. La manera más segura, hermanos, de Satanás hacer impotente el evangelio es simplemente impedir que se entienda. Y es difícil que se entienda, hermanos, cuando el evangelio hoy en día está siendo diluido y mixteado con causas políticas, culturales, sociales, económicas, ambientales, eclesiásticas y otras más. Cuando la iglesia hace eso, téngalo por seguro, hermanos, que el mensaje va a ser verdaderamente confuso. El mensaje del evangelio no debe de ser usado para elegir al próximo presidente. El mensaje del evangelio, hermanos, no debe de ser usado para llevar a cabo ciertas funciones sociales o ambientales. Porque el momento que nosotros queremos hacer eso, hermanos, entonces nos va a ser necesario cambiar el mensaje. Y la instrucción que Jesús les está dando es verdaderamente directo y claro, yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es evidente, es claro que los apóstoles debían de elaborar, debían de explicar lo que este mensaje significa, pero la verdad fundamental, hermanos, es inconfundible. Jesús, hermanos, notemos que no los envió a predicar cómo reclamar las promesas de Dios. Jesús no los envió a predicar cómo vivir tu mejor vida hoy. Jesús tampoco los envió a predicar los 5 pasos para crecer tu ministerio. No, el mensaje que Jesús les dio para que predicaran fue verdaderamente claro, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora surge la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Lamentablemente, de la misma forma, hoy en día muchos dicen predicar el reino de Dios, hermanos, pero mensajes que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Personalmente me ha tocado escuchar personas que predican el reino de Dios y que el mensaje popular es ten mentalidad de reino y vive como un rey. Pero hermanos, eso no tiene nada que ver con el mensaje del reino. ¿Cuál es entonces el mensaje del reino? El mensaje central del reino, hermanos, es el mensaje acerca del rey. Punto. El mensaje central del reino, hermanos, es el mensaje acerca del rey. Por definición, hermanos, un reino es el dominio gobernado por un rey, su soberanía. ¿Usted se imagina aprender acerca de un reino pero no conocer quién es el rey? La esencia de un reino, hermanos, no es la área geográfica, sino el verdadero dominio del rey en dicho reino, la administración del rey sobre los ciudadanos del reino. Los integrantes del reino no pueden vivir como les da la gana. Los integrantes del reino deben de vivir como el rey manda. La voluntad que importa es la voluntad del rey, no la voluntad de sus súbditos. De una manera resumida, ese es el mensaje del rey, el mensaje del reino. Y nosotros podemos ver, hermanos, cómo toda la enseñanza de Jesús, de principio a fin, fue acerca del reino. Desde su instrucción pública a las multitudes en el Sermón del Monte nos encontramos principio tras principio acerca del reino. Las instrucciones que Jesucristo les dio en privado a los 12 en aquella escena de la Santa Cena fue acerca del reino.
Después de su ascensión podemos ver que les continúa enseñando detalles sobre el reino, pero todos los mensajes del reino apuntan hacia el rey. Y queridos hermanos, nosotros como iglesia debemos de tener en claro de la misma forma cuál es el mensaje que se nos ha encomendado para que vayamos a predicar. Tenemos la misma visión, hermanos. Lo que estos 12 comenzaron miles de años atrás, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo continúa llevando a cabo, y las instrucciones, hermanos, en este caso de la predicación del reino, sigue siendo la misma. Nosotros no podemos cambiar el mensaje, no podemos diluirlo, no podemos ponerle nuestros propios pensamientos o propias reglas, pues al hacer tal cosa lo único que estamos haciendo es ser piedra de tropiezo para las demás personas. Y es ahí, hermanos, donde comenzamos a ver cómo el mensaje del evangelio pierde su efecto porque las personas están poniendo su propio mensaje. En muchos casos, lamentablemente, prácticas legalistas. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 14, versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel, como dice, por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Y pongamos atención al versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muchas personas que dicen presentar el reino de los cielos, lo que están presentando es una lista de reglas humanas. Puedes comer esto, no puedes hacer esto. Dice Pablo, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y a no ser que el mensaje central del evangelio, que viene siendo la provisión soberana de Dios para la salvación de todos aquellos pecadores que creen en Él, sea el punto de partida, hermanos, nuestro mensaje será oscuro, nuestro mensaje será borroso, nuestro mensaje será difícil de entender. Y a consecuencia, hermanos, la gente no recibirá el mensaje que Dios espera que nosotros les presentemos. Para que se lleve a cabo esta labor, hermano, nosotros debemos de tener muy en claro qué es el evangelio. El apóstol Pablo resume lo que viene siendo el evangelio en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, donde dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El mensaje del reino y lo que su Rey hizo por cada uno de nosotros. Ese, queridos hermanos, es el mensaje del reino. Ahora, estamos de acuerdo, hermanos, que este mensaje central y básico es muy simple, es sencillo. Pero para que nosotros entendamos a su totalidad este mensaje simple y sencillo, debemos de entender muchas otras cosas que apuntan directamente al mensaje principal. ¿A qué me refiero con eso? A no ser que yo entienda la santidad de Dios, no puedo entender la aplicación de lo que viene siendo el evangelio. A no ser que yo entienda la caída del hombre, no puedo entender el mensaje del evangelio. A no ser que yo entienda el efecto del pecado, no puedo entender el mensaje del reino. Lo mismo aplica para la soberanía de Dios, justicia de Dios, el amor de Dios y el plan de redención. Si yo no entiendo estos puntos, que para empezar todos son solamente algunos, mi entendimiento del evangelio quedará a medias. Y la instrucción por parte de Jesús para los 12, pero también para cada iglesia, es el mismo, hermanos. Y yendo, predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje claro, directo. Ya es la responsabilidad de cada uno de nosotros elaborar. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es que yo necesito un Salvador? ¿Por qué es que Dios hizo las cosas de la manera en que lo hizo? Lamentablemente, hermanos, cuando no entendemos eso, el mensaje del evangelio que compartamos va a ser un mensaje equivocado. Y muchas veces queremos cubrir áreas, hermanos, que no
tienen la misma importancia que el mensaje principal. Pero la instrucción para la iglesia el día de hoy es la misma, hermanos. Entonces, hasta este punto podemos ver la elección de Jesús para los 12 y su misión hasta este punto es: comiencen con las ovejas perdidas de la casa de Israel, no quieran cubrir el mundo entero ustedes mismos. Pero de la misma forma, ¿qué mensaje debían de predicar? No hablen cualquier mensaje, sino el mensaje acerca del Rey. Llegamos al versículo 8 y nos encontramos con la tercera instrucción. Mateo capítulo 10, versículo 8. Tercera instrucción: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Cómo dice la siguiente parte? De gracia recibisteis, dad de gracia. Lo que nos encontramos en el versículo 8, en primer lugar, hermanos, son las credenciales dadas por Dios a cada uno de los apóstoles. Recordemos, hermanos, estas personas no se graduaron de la mejor universidad teológica. Ellos no tenían ninguna preparación académica, ellos no tenían ningún tipo de liderazgo religioso como los fariseos, saduceos. Ellos ni siquiera eran rabinos como nuestro Señor Jesús. Y como estas personas no tenían ningún título que les calificara delante de las personas con las cuales iban a presentar dicho mensaje, ellos necesitaban ciertas credenciales. Y las credenciales que Jesús les está dando, hermanos, son las mismas credenciales que Él portó. Resucitad muertos, sanad enfermos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. No eran cualquier tipo de credenciales, hermanos. De la misma forma, podemos ver que estas son las mismas credenciales que, como ya lo mencioné, el apóstol Pablo, hermanos, usó para autenticar su mensaje como un apóstol. Y es aquí, hermanos, donde vemos parte de lo que viene siendo los requisitos para que una persona se pueda llamar apóstol. Vean lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12. Pues mismo Pablo, hermanos, usó las mismas credenciales cuando Jesús lo llama. Los apóstoles no podían llegar con un certificado. Los apóstoles no llegaron con una carta de recomendación. Los apóstoles predicaban el mensaje del reino y lo autenticaban a través de señales, prodigios y milagros. Vean lo que dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12. Con todo, las señales de ¿qué? Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. ¿Cuáles son? Con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Si alguien se hace llamar apóstol, que muestre dichas señales y que haya visto al Cristo resucitado. Pero la parte más importante en esta instrucción, hermanos, es que podemos ver lo grandioso y glorioso de las credenciales, hermanos. Que por cierto, cuando nosotros leemos el libro de Hechos, podemos ver las credenciales en uso. Los apóstoles levantando personas muertas. Los apóstoles sanando enfermos. Con los mismos paños de los apóstoles, hermanos, las personas eran sanas. Y personas que hoy en día quieren imitar ese tipo de escenas. Hermanos, eso no se ve por ningún lado hoy en día. Se los aseguro. Ahora, hermanos, no estoy diciendo que Dios no hace milagros hoy en día. Dios continúa haciendo milagros. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Dios no hace milagros, hermanos, con el afán de autenticar el mensaje, porque el mensaje ya está aquí. Hermanos, los apóstoles no tenían lo que nosotros hoy en día tenemos. Mateo hasta Apocalipsis. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento hasta Malaquías. Ellos fueron las personas que Dios les entregó lo que hoy en día nosotros tenemos. Entonces, la razón por los milagros es muy diferente. Hoy en día, Dios hace milagros con quien Él quiere, como Él quiere y al tiempo que Él quiere. Y ningún hombre, hermanos, puede cambiar eso. Es por eso, hermanos, que es verdaderamente ridículo y a la vez orgulloso que nosotros hagamos una campaña de milagros. ¿Usted se imagina nosotros, seres mortales, pasarle nuestra agenda al Dios Todopoderoso? Oh Dios, sí, el viernes a las 7:30 ya te programé, Dios. Sí, pues ahora vas a tener que hacer milagros. Hermanos, Dios va a hacer el milagro con quien Él quiera, al tiempo que Él quiera. Y eso nosotros no lo podemos cambiar, hermanos. A diferencia, los apóstoles, como ya lo mencioné, van predicando el evangelio y van haciendo milagros. De tal manera que la gente que los ve, como lo vemos en el libro de Hechos, dicen, estos sí son verdaderos mensajeros. Porque no hay hombre que pueda hacer lo que estos hombres están haciendo.
Levantar muertos, hermanos, eso no es cualquier cosa. Los milagros que los apóstoles hicieron, hermanos, no fue cualquier cosa. Los apóstoles recibieron de Dios su poder milagroso, pero la instrucción que debe de ser la parte más cuidadosa la encontramos al final del versículo 8, donde nuestro Señor Jesucristo les dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Los apóstoles recibieron por parte de Dios un poder maravilloso, milagroso, pero los apóstoles debían de usar dicho poder sin pensar en ganancias o ventajas personales. Los apóstoles entendieron que lo que Dios les otorgó era para el mismo reino, no para ellos mismos. A fin de cuentas, el poder es de Dios, no de ellos. Cuando Pablo, Pedro llevaron a cabo ciertos milagros, hermanos, no era Pablo ni Pedro, era Dios obrando a través de ellos. Y como Dios les entregó dichas capacidades, era para que las usaran para la gloria de Dios, no para la prosperidad de ellos mismos. Y aquí podemos ver la tercera característica para un ministerio eficaz. El siervo fiel de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se caracteriza por la generosidad y no la búsqueda de ganancias deshonestas. Usted se imagina, hermano, hermana, si los apóstoles hubiesen querido abusar de estos dones y milagros, ¿cuánto dinero no hubieran hecho? Hermanos, los exorcistas ambulantes era algo muy común en aquel entonces. ¿Y qué era lo que hacían? Cargaban su cajita y andaban haciendo exorcismos por toda Judea, según ellos. Y ellos de eso vivían. Incluso, como nos registra la historia, en ciertos casos lo que hacían es que engañaban a las personas, en primer lugar, haciéndoles creer que ciertas condiciones que ellos tenían era causada por un demonio. Pero al momento les presentaban: sí, lo que tú tienes es por causa de un demonio, pero yo soy un exorcista. Entonces, págame y te puedo ayudar. Estas personas, hermanos, de eso vivían. Ahora, pongámonos a pensar, si los apóstoles hubiesen hecho lo mismo, hubieran sido posiblemente las personas más millonarias de aquel entonces. Pero Dios les está diciendo: de gracia recibís, dad de gracia. En ninguna parte por la Escritura, hermano, nosotros podemos ver a los apóstoles pidiéndoles una ofrenda de fe para poner sus manos sobre ellos. En ninguna parte de la Escritura vemos que los apóstoles le estuvieran pidiendo absolutamente nada. De hecho, en una ocasión nos encontramos con aquel famoso Simón en Samaria, que al ver el poder de los apóstoles les dijo: hey, eso que tú estás haciendo está muy bien. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué fue lo que le dijeron los apóstoles? Le dijo Pedro: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Queridos hermanos, no hay cantidad de dinero que nos pueda traer el favor de Dios sobre nuestras vidas. No hay cantidad de dinero, hermanos, que pueda derramar la gracia de Dios sobre nosotros. Hermanos, nada de eso es la manera en que Dios obra. Y Dios, conociendo las intenciones del corazón, le fue necesario advertir a los apóstoles: van a hacer grandes maravillas, pero mucho cuidado que lo quieran usar para su uso personal. De gracia recibisteis, den de gracias. Queridos hermanos, el área financiera es una de las áreas más peligrosas para cada ministerio. Una de las razones primordiales por el cual hoy en día la gente que no conoce de Dios rechaza el evangelio, rechaza lo que Dios está haciendo a través de su iglesia, es por el dinero. Porque tuvieron una experiencia o conocen a alguien que fueron parte de una iglesia donde lo único que hicieron se aprovecharon de ellos. Y cuando digo aprovechar, es a través de robarles el dinero. Y hermanos, esto lamentablemente está alrededor de nosotros. ¿Qué tan grande es tu problema? Así de grande debe ser tu ofrenda, dicen los descarados. Hay un juicio de Dios para esas personas, hermanos, como ya lo hemos aprendido previamente. El favor de Dios no se obtiene con dinero. Las cosas de Dios, hermanos, no están a la venta. De la misma forma, se imagina que le dijera Bernabé al apóstol Pablo: hey Pablo, necesitamos que vayas a predicar a Mileto. Y que Pablo les diga: bueno, sí, pero asegúrate de mandarme los mejores caballos con los mejores carros y pues unos 300 denarios.
¿Se imaginan a Pablo cobrando por ir a predicar, hermanos? ¿Por qué la gente lo hace hoy en día? Raíz de todos los males, hermanos, es el amor al dinero. Y por el amor al dinero, en los mismos ministros, es que el camino de nuestro Dios, o más bien el camino del Evangelio, que viene siendo el mensaje puro y recto, está siendo interrumpido. Esas personas, hermanos, lo único que están haciendo es acumulando juicio en sus propias cabezas. Y lamentablemente, hermanos, hoy en día mucha gente no quiere saber nada de Dios, porque les tocó toparse con una de estas personas descaradas que lo único que hicieron fue aprovecharse de ellos. La manera en que lo hacen es verdaderamente sutil, hermanos. Es verdaderamente sofisticada. Lo hacen a través de manipulaciones. Lo hacen a través de engaños. Lo hacen a través de sacar la palabra de Dios y quitarle el contexto apropiado, y entonces sí, lo presentan hacia la iglesia. Recuerdo un pastor descarado que de la misma forma dijo: Jesús habló más del dinero que del infierno. Hermanos, todas las veces que Jesús habló del dinero fue en contra. Cuídense, porque es algo peligroso. Cuídense, no vayan y busquen dinero. Pero por la falta de poner atención a lo que Dios presenta en su santa, sagrada palabra, hermanos, la gente está haciendo lo que le da la regalada gana. Y es una de las razones, hermanos, todo va encadenado. Una de las razones por la cual la gente cambia el mensaje del reino por un mensaje popular es precisamente por esto. Porque ellos lo ven: entre más gente, más dinero entra. Vamos a evangelizar entonces para que todos vengan para acá. Díganles que va a haber burritos a las 10 de la mañana y vamos a traer a X cantante. El propósito no es, hermanos, expandir el reino. El propósito es expandir el ministerio del pastor. Hermanos, eso no es la obra de Dios. Ese no es el mensaje del reino. A lo largo de la Escritura podemos ver instrucción tras instrucción por parte de Dios a través de sus siervos para las personas que ejercemos dicha función. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 le dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente. Y vean lo que dice: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenemos un mapa de qué manera debemos de hacer las cosas. Lamentablemente, por el orgullo que radica en nuestro corazón, muchas veces sí pensamos que podemos hacer las cosas mejor que lo que Dios nos ha otorgado. Pero en realidad lo que pasa, hermanos, es el orgullo, la avaricia que está impregnada en el corazón de las personas, de tal manera que están dispuestos a cambiar el mensaje para su propio beneficio. Si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, téngalo por seguro, hermano, hermana, que el respaldo de Dios no está con nosotros. Como dijo el pastor John MacArthur, que es verdaderamente interesante, hermanos, que los lugares donde supuestamente más se manifiestan milagros son los lugares donde más se deshonra la palabra de Dios. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios va a manifestar su gloria en los lugares donde se está deshonrando su palabra? Téngalo por seguro que no, hermanos. Una vez más, hermanos, yo no estoy diciendo que Dios no haga milagros. Dios continúa haciendo milagros todos los días hasta que nos llame a su presencia, pero Dios los va a hacer con quien Él quiera, como Él quiera y a la forma que Él quiera. No hay humano sobre la faz de esta tierra que le pueda presentar la agenda a Dios y que le diga a Dios: ¿qué haces? Decía el salmista: no hay quien detenga tu mano y te pregunte: ¿qué haces? Nosotros como iglesia nos debemos de apegar al plan de Dios, a los métodos de Dios, no al revés. Nosotros nadie somos para decirle a Dios de qué manera debe de obrar. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia en caso de necesidad de esa índole? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por la persona. El resultado le corresponde a Dios. No sabemos, hermanos, si Dios está tratando con esa persona a través de la dificultad, como lo hizo con el mismo apóstol Pablo, interesantemente. ¿Usted se imagina, hermanos, tener la capacidad de sanar a los enfermos porque Dios le otorgó esa capacidad, ese don, pero que usted mismo esté enfermo? Eso fue lo que pasó con Pablo, hermanos. Pablo estaba sanando personas por donde quiera, pero él estaba enfermo. A la más persona cercana que estaba trabajando con él tampoco lo sanó: Timoteo. Por eso le dijo: Timoteo, tómate un poquito de vino para tus constantes enfermedades del estómago.
Acertadamente dijo el pastor Miguel Núñez: cuando la iglesia haga el trabajo de Dios a la manera de Dios y a la gloria de Dios, entonces podrá contar con el poder de Dios. Si nosotros como iglesia, hermanos, queremos contar con el poder de Dios, nos es necesario ver la manera de Dios para obrar a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. Y si nosotros con atención vemos las instrucciones por parte de Dios y lo ponemos por práctica, hermanos, téngalo por seguro que la obra de Dios continuará a través de nosotros, la misma obra que Dios comenzó con estos 12 hombres que Dios llamó en aquel entonces. Y esta obra continuará, hermanos, y de algo estamos seguros, es que no hay absolutamente fuerza humana o demoníaca que pueda detener la obra de Dios hasta que Cristo nos llame a su presencia. La parte que nosotros debemos de aprender a notar es de que no todo lo que brilla es oro, hermanos. No todo lo que pinta como manifestación de la gloria de Dios es la obra de Dios. En el antiguo pacto podemos ver, hermanos, cómo aquellas personas tenían instrucciones específicas, los hijos de los sacerdotes, de qué manera debían de adorar a Dios con el fuego y el incienso específico. ¿Pero qué fue lo que estas personas hicieron? No, yo sé cómo hacer un mejor fuego. Y presentaron fuego extraño delante del altar. Dice la palabra de Dios que inmediatamente esas personas quedaron consumidas. Hoy en día, hermanos, hay mucho fuego extraño alrededor de nosotros que la gente le pone la etiqueta con la gloria de Dios. ¿De qué manera nosotros vamos a saber qué es y qué no es? Llénate del conocimiento de este libro, querido hermano, hermana. Cómete lo que este libro dice. Si vas a leer la Biblia, lo que sea que vayas a leer, no te quedes en un versículo, lee todo el capítulo, todo el libro si fuese necesario, para que entiendas lo que Dios está diciendo. Y que no nos engañemos, hermanos, y que podamos ver con atención las demandas, lo que Dios espera de cada uno de nosotros, pues cuando la iglesia comience a obrar de la manera que Dios ha estipulado, entonces podremos ver el poder de Dios operando a través de cada uno de nosotros. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Hemos aprendido en esta oportunidad de aquellos 12 hombres que tú soberanamente elegiste. No había nada especial en ellos, pero tú los llamaste para llevar a cabo una labor que continúa hasta el día de hoy, Señor, y continuará hasta que tú nos llames a tu presencia. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la verdadera iglesia. De la misma forma sabemos, Señor, que lamentablemente la apostasía está alrededor de nosotros. Tú eres un Dios perfecto, sabio, que nos has dejado, Señor, instrucciones de cómo llevar a cabo todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces, Dios, por la falta de conocimiento o posiblemente por el orgullo o la avaricia que radica en nuestros corazones, queremos cambiar los métodos que tú has estipulado desde hace más de 2000 años. Por lo cual, Señor, yo oro para que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a cada uno de nosotros a ver una de las instrucciones que tú has dejado para nosotros con atención, pero también, Señor, a llevar a cabo esa práctica, Señor. Tú nos enseñas, Señor, la manera en que nosotros debemos de trabajar. Perdónanos, Señor, si por la falta de entendimiento no lo hemos hecho de esa manera. Pero te pido, Señor, que de este punto en adelante sea tu Espíritu Santo el que continúe, pues tenemos la certeza de que ya comenzó la obra en nosotros. Que nos continúe, Señor, guiando hacia toda verdad que es tu palabra. Que nos ayude, Señor, a poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. No en las cosas que Cristo nos pueda ofrecer, pues Cristo es mayor que cualquier otra cosa. Si te tenemos a ti, Cristo, lo tenemos todo, y si no te tenemos a ti, no tenemos absolutamente nada. Ayúdanos, Señor, a crecer, no en números, sino en entendimiento, en santidad. Que el crecimiento en números, Señor, sabemos y entendemos perfectamente que solamente tú lo vas a hacer. Trae, Señor, a aquellas personas que a ti te plazca traer.
Pon las palabras correctas en nuestra boca con las personas que hablamos allá afuera. Y ayúdanos, Señor, a capacitarnos, a prepararnos cada día más y más. Pues tal como lo aprendimos hace 2 semanas, la mies es mucha y los obreros son muy pocos. Prepara y envía más obreros a tu mies, Señor. Gracias te doy. Todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.